El versículo 9 de Tito 3 es una palabra de advertencia, de evitar, que el apóstol Pablo le dice a Tito y dice así: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La traducción al lenguaje actual dice: pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados, ni te enojes ni te pelees con nadie, solo por hablar de la ley de Moisés. Estas discusiones son inútiles y no conducen a nada. Hay cuatro cosas que el apóstol Pablo le dice a Tito que debe de evitar. Primeramente dice las cuestiones necias y habla de preguntas insensatas, y dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 5: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. La palabra de Dios nos habla continuamente de los necios como personas que no conocen a Dios y que discuten de cosas del Señor. Y dice también Mateo 23:19: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es decir, la gente que practicaba la ley le daba más importancia a cosas secundarias que a las cosas verdaderas. Para ellos era más importante la ofrenda que el templo. Y dice que cuál es mayor, la ofrenda o el templo que santifica la ofrenda. Y así existen muchas personas que discuten sobre cuestiones secundarias y más bien materiales. También le dice que evite genealogías. La palabra genealogía habla de generaciones, de rastrear generaciones, y dice 1 Timoteo capítulo 1 verso 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Hay mucha gente que se preocupa más por las gentes de nuestro pasado, nuestros antepasados, y que se ponen a ver que a lo mejor traes maldiciones de las generaciones y cosas así, que dice que en vez de acarrear bendición, dice que más bien acarrean disputas necias. La tercera cosa que le pide que evite es contenciones. La palabra contender es crear controversia, crear conflicto, crear contienda. Filipenses capítulo 1 verso 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El apóstol Pablo estaba consciente de que había siempre personas que eran muy contenciosas. Y dice que aún hay gente que anuncia el evangelio por contención, solamente para estar discutiendo, y la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios se cree, la palabra de Dios es firme, no es cuestión de estarse peleando por la palabra de Dios. Santiago capítulo 3 verso 16 dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La última cosa que le recomienda el apóstol Pablo a Tito que evite es discusiones acerca de la ley. Cuestiones ceremoniales, cuestiones que traían al pueblo confusión en vez de bendición. Hechos capítulo 28, verso 28 y 29 dice así: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Es decir, cuando se mezclan las cuestiones de la ley con la gracia, genera discusiones. Por eso dice: no discutas sobre cuestiones de la ley. Y la razón por la cual le dice el apóstol Pablo que evite estas cosas, dice: porque son vanas y sin provecho. Son cosas secundarias, son cosas que no van a edificar, son cosas que no van a traer provecho para la vida cristiana, para el caminar diario con el Señor. Así es de que nosotros también debemos de evitar estas cosas para poder caminar sanamente en las cosas de Dios. Dios les bendiga y que tengan un excelente día.